hasta ahí lo dejamos en la clase pasada, ¿cierto? Eso más o menos lo había explicado todo yo, pero la gran consulta o la gran dificultad, el desafío, era cómo hacemos que este circuito, mira, porque vamos a hacer un diagrama aquí y vamos a ver, por ejemplo, aquí el llenado, aquí el tiempo. Entonces, supongamos que usted, y aquí tiene Start. Start, acá vamos a dejar el LSL 02, que sería ese. Aquí el LSH 01, que es ese. Entonces, hagamos cuenta que usted aprieta Start, ¿cierto? Ahí pasó de 0 a 1 Start. Vamos a hacer cuenta que en todo momento el LSL está en, vale 1. ¿Qué significaría acá que LSL esté en 1? Ese este de acá. Recuerden que... ¿De que hay agua? Ah, no escuché, disculpen. ¿De que hay agua? Perfecto, en que hay agua, porque como es normalmente abierto, normalmente vale 0. Claro. Y si está en 1, significa que operó. Y si operó es porque hay agua. Entonces, el LS1, el LSL está en 1. Y aquí sería equivalente a que este de acá Está cerrado. estaría cerrado. Perfecto. Esa es la condición original, pues. Si no hay agua, no parte en el pozo. Por lo tanto, podría partir. Si yo hubiera apretado Start y este vale 0, no pasa nada, porque yo hubiera apretado Start, ¿cierto? Y este vale 0. Entonces no hubiera partido el contactor y no hubiera partido llenándose el estanque. Entonces vamos a hacer cuenta que el estanque estaba, este es 0% y este es 100%. Está aquí el 100%. Entonces, aquí cuando usted aprieta, llenado en 0%, esto se empieza a llenar, empieza a llenarse así. Cuando se empieza a llenar, ¿qué pasaría con el LSL02? Sí. ¿Cómo es? ¿Normalmente abierto o normalmente cerrado? El LSL02. Abierto. Abierto, o sea, está bien, vale 0. Lo vamos a dibujar con otro color, ya, con azul. Ese vale 0 ahí. Entonces, cuando esto se empieza a llenar, se empieza a subir el nivel. Mientras que esto sube, este va a valer 1. Significa que tiene agua el estanque, ¿cierto? Sí. Tiene agua. Y a este punto está el 100% del estanque. Se llenó el estanque. ¿Y ahí qué pasa cuando llegamos a ese punto? ¿Quién se activa? LSH01. Claro, y el LSH01 es normalmente cerrado, o sea, ese valía en todo momento 1. 1. Y cuando llegamos ahí, vale 0. Y como vale 0, el motor se apaga. Y en este caso, el estanque sigue lleno. Porque no tiene vaciado. O sea, el vaciado es manual. Vamos a hacer cuenta que aquí hay una llave, ¿ya? Para vaciar el estanque, y esa llave es manual. Y hagamos cuenta, pero quiero que quede claro que cuando nosotros detenemos la bomba, queda con el nivel 100%, ¿cierto? Porque llegó hasta ahí. Pero como este cambió a 0, durante ese tiempo, este sensor vale 0. Porque está activado. Hay agua en el estanque, está lleno. Y en algún momento el líquido empieza a bajar.
podría no bajar continuamente porque depende de cómo estén vaciando el estanque, pero vamos a hacer cuenta que lo vacían todo de una. ¿Ya? Acá. ¿Qué pasa aquí con el LSH en este pedacito? Cuando se está vaciando. ¿Qué valor debería tener? ¿1 o 0? El LSH 01. Cuando cuando llega al tope debería quedar en 1, en su posición NA. O sea, claro, ahí vacía el agua y vuelve a quedar en su posición normal, que es 1. Perfecto. Entonces este vale 1 sin agua, 0 con agua y 1 con agua. Porque es normalmente cerrado, por eso siempre vale 1 y cuando está activado vale 0. Si fuese normalmente abierto, esto sería al revés, pues. Valdría 0 cuando llegue el agua a 1 y cuando no tenga agua 0. Por eso tienen que fijarse bien si los contactos son abiertos o cerrados. Ahora, el LSL02 sigue valiendo 1, porque en todo momento hay agua. ¿Cuándo va a cambiar a 0? Recién Cuando acá, llegue al tope. a 0% ahí. Ahí va a cambiar a 0. Y la idea es que cuando cambie a 0, ahí vuelva a llenar. Entonces, si vuelve a llenar, tendría que volver a cambiar a 1. Y aquí este sigue estando con agua. Si en algún momento se nos acaba el agua del sistema, con el LSL1, ya con el límite del pozo, esto se apaga. Porque como está en serie, es como el interruptor de stop. Si aprieta stop, también se apaga. Si hay una falla térmica, también se apaga. Todo lo que está en serie apaga. Ahora nos falta colocar algo que tiene que estar en paralelo para encender con el LSL02. Entonces acá vamos a ver cómo hacemos eso. Estamos claros que tenemos que incluir el L02 y el L02 es normalmente abierto. Pero lo que vamos a hacer aquí es, primero, se fijan, aquí tenemos un problema que es de difícil solución, porque el LSL02, el límite del estanque inferior, aquí vale 0, después todo este tiempo vale 1 y después vuelve a valer 0. Entonces, yo debo hacer que prenda en este momento, debo hacer que prenda acá, y que no prenda acá. Yo, ¿cierto? Tiene que hacer la operación en ese punto. Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser la siguiente cosa. Vamos a colocar aquí
Fíjense, estoy agregando un contacto normalmente abierto en el límite LSH01. Recuerden que originalmente solo tenía un contacto cerrado. Ahora estoy agregando en ese límite un contacto abierto. Y lo que vamos a hacer con eso, vamos a colocar un relé auxiliar, que también lo podríamos llamar como lo vamos a utilizar como un tipo de memoria, ¿ya? Ese relé auxiliar. ¿Y qué queremos memorizar con ese relé auxiliar? De memoria de que diga estanque lleno. Queremos que memorice estanque lleno, entonces lo que vamos a hacer, ¿se fijan? ¿Qué sucede ahora? Que cuando el estanque se llene, vamos a estar en este punto. Este marca aquí este punto, ¿cierto? Esta zona. Esa zona de ahí es que el estanque está a 100%. Ya. Y cuando el estanque esté a 100%, este se va a cerrar, esto se va a cerrar y esto va a quedar encendido. ¿Se fijan? Este relé auxiliar, entre paréntesis, de memoria, va a quedar encendido. ¿Para qué lo vamos a usar? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Para qué vamos a usar esa memoria? ¿Cuál es el objetivo de esa memoria? Para mantenerle, no sé, al L02, para que tenerlo en cuenta, Justamente, no pueda actuar. esa es la idea. Perfecto. La idea es que como esta operación se pierde, la vamos a colocar junto con el LSL02. Entonces ahora vamos a colocar acá un contacto K2. Significa que si se cerró este contacto es porque el estanque se llenó. Sí. Aquí vamos a tener que agregar un... No es la única forma, pero... Porque para volver a encender, obligatoriamente tiene que estar aquí en paralelo, porque aquí está la zona de encendido, por decirlo de alguna forma. Vamos a colocar un contacto K3 acá, que va a encender el motor, y vamos a colocar también aquí un K3 que va a apagar el K2.
El K2 enciende aquí, cierra. Y ahora esperamos que el LSL02 vuelva a activarse. Pero ahí de nuevo vamos a tener que usar un LSL02. L. Tenemos que agregar un contacto normalmente abierto, porque en este caso, cuando no hay agua, este pasa de 1 a 0. Entonces, había que agregar ese para poder encender este de acá y este para poder encender el K3. Consultas. Esta no es la única forma de hacerlo por si acaso. ¿Ya? En este caso quedamos condicionados a los tipos de sensores que utilizamos. Como teníamos los normalmente cerrados, en esta parte, si se fijan, ahí teníamos un problemita. Porque nosotros necesitamos que detecte cuando pasa de 1 a 0, o sea, cuando se produce una apertura, en ese momento nosotros queríamos que encendiera. Y electromagnéticamente hablando, aquí necesitamos que se realice una operación contraria. Se fijan en el S2, requerimos que se cierre algo, para que cuando se cierre el K3, parta el sistema. Pero el K3 se va a cerrar solo un par de segundos, porque ¿cuándo va a estar cerrado K3? Primero tiene que haber estado el estanque lleno, porque el K2, ¿qué es lo que nos indica? Que el estanque se llenó. Aquí el truco, bueno, habían varios trucos, estaba difícil, por eso había que usar una memoria para almacenar o retener, en este caso un relé, el que va a ser de memoria, el relé auxiliar, de que el estanque se llenó. Entonces aquí ya tenemos el estanque se llenó en K2. Y después de que el estanque se llenó, ahora esperamos que el estanque se vacíe, porque esta operación también la tenemos acá. Entonces yo quiero que funcione aquí sí, pero acá no quiero que funcione. ¿Y quién me marca la diferencia? Esto. Que la diferencia en el tiempo entre esta y esta es que en entre medio del tiempo el estanque se llenó. Entonces yo puedo diferenciar esta de esta porque para que esto funcione, primero tiene que haberse llenado el estanque. Por eso las dos cosas están en serie. Significa que primero se llenó el estanque y después de que el estanque se llenó, se vació. Y en ese momento K3, ¿qué es lo que hace? Abre aquí, cierra acá. Vémoslo en cada décimo. Déjenme abrir el cada décimo.
Esta la vamos a girar. Entonces ahora necesitamos colocar los contactos. Tenemos, son varios contactos, no sé si nos van a alcanzar. Un start, dos stop, ¿cierto? Ahí estaríamos la línea de alimentación, el relé térmico, el primer stop, el segundo stop, el start. Ahora nos falta el de nivel. Un nivel abierto. Ya. Ahí estaría. ¿Qué más nos falta aquí? Los contactos auxiliares. Necesitamos un normalmente abierto aquí. Y otra vez. El start está más arriba, sí, profe, ¿o no? Tiene toda la razón. Esta está por acá. Se nos va a quedar medio raro el dibujo, ¿cierto? Claro. Ahí. Bien raro hubiera quedado. Vamos a poner ahí un nodo ahí. Un nodo ahí. Y vamos a seguir con no. Ahí está ahí. Uno está ahí. Ya. Ahí tenemos todo lo que correspondería en este caso a la línea. Y después neutro quería de la bobina al neutro. Vamos a guardar. Y vamos a probar si esto funciona a primera instancia. Claro. Ahí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué funcionan todos juntos? Porque está colocado toda S, Claro, no hemos está puesto designado. cada uno, sí. Así que este le vamos a colocar el switch 0. Voy a usar mayúscula. S0. Le puse SO. S0. S1. S1. Muy bien. S2. S2. Este voy a colocar. Este era el LSH01. 1. El LSL1 y KM, 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 y esto lo vamos a adelantar que este va a ser K3. Creo que no lo hemos colocado, pero guardamos de nuevo.
Ya, ahora sí que sí. Se supone que tiene que haber agua en el estanque. Aquí, claro, el problema es que para... Si lo deja presionado, queda como activado, profe. ¿Cómo? Si lo presiona un rato, Ah, no puedo presionarlo. y corre el mouse hacia la derecha. Ahí. Perfecto, gracias. Y ahí. Fijan, ahí tenía agua el pozo y estaba, se apretó Start y ahí estaría el, si hiciéramos el estanque, ¿cierto? El estanque. Ahora estaríamos en el proceso de llenado. Y en algún momento, cuando esto esté subiendo, esto llegaría hasta el límite superior, tocaría aquí, y ahí si se fijan, quedaría lleno. Y ahora nos falta hacer el resto. Entonces vamos a terminar el resto. Vamos a colocar uno. Ya avanza, avanza esto. Y ya, ahí estaría. Ahora hay que etiquetar cada cosa como corresponde. Este es LSH1, el mismo que acá. Este es LSL, LSL2. Este lo habíamos llamado K2. K2. Y este lo habíamos llamado K3. K2, K3. Este es un contacto que apaga. Que el único duda que tengo es con ese si va a funcionar. Y este es el que enciende de acá. K2. Y ahí estaría. Falta de enclavamiento.
del LSH1. El LSH1. Acá está, ese, pero ese K2, claro, K2, K2. El, a ver si lo podemos hacer así esto. A ver si lo podemos simular con un cilindro. A ver si se puede girar esta cosa. Ya. Este cilindro se llama A. Monostable significa que se prende. Parece que este se tiene que llamar KM. Y este, bueno, ahí tendríamos que ver cuál de los dos. A ver si funciona. Voy a parar ahí si funciona. Entonces, apretamos el pozo. Ya, apretamos el pozo y apretamos Start. TKM. No está la señal. Ya, pero ahí está KM activado. Estaríamos llenando el estanque en algún momento. Y también se activa este, ¿cierto? Porque ingresó agua al pozo. Recuerden que este es el indicador de agua en pozo. O sea, en estanque, que diga, el LCO de estanque. Este es pozo, este es estanque. Y por lo tanto se estaría llenando. Y en algún momento que se llene, tocaría aquí. Pero ahí está el problema, ¿ven? ¿Se fijan? Ahí quedan... Como está quedando ahí, simultáneamente, aquí se cierra. Si se cierra no hay problema, pero esto tiene agua antes. Entonces cuando esto tiene agua antes y este se cierra, como este se cierra, activa K2. K2 activa acá y K3 apaga acá. Entonces queda ahí como un... Queda como un loop infinito. ¿Se fijan? Queda ahí. Entonces, esto no puede ir ahí. No puede apagar K3. Ahí sí. Llega agua. Ahora llega aquí. Llena. Sí. Y tenemos que apagar este. ¿Cómo podríamos solucionar este problemita? Problemón. Profe, y ponerle debajo de LSL1 un contactor para que cierre K2. Debajo de acá, Sí, un contacto de ¿cuál? Disculpe. uno cerrado
de para K2. un cerrado de K2 para que lo apague. Sí, Es que si hacemos eso, cuando presionemos acá, el K2... Ah, eso sería en vez de este. Sí, este lo podríamos eliminar, por ejemplo. Eso lo podemos sacar de ahí. Ya. Este sería un K2. Presionamos acá. Parte. Perfecto. Empieza como parte, cae agua en el pozo, o sea, en el estanque. Se me confunde pozo con estanque. Recordemos esto. Este es pozo. Estanque y es también estanque. Entonces llegamos arriba del estanque. Pero Y ahí debería apagar el... Ahí debería apagar y no apaga. Aquí aquí me equivoqué yo en la lógica, este normalmente apagó. Porque este es normalmente abierto. Pero acá lo usamos. Tiene que ser normalmente cerrado, no lo puedo cambiar aquí, ¿no? El LS02 es normalmente abierto. Estoy seguro si conecto, así que voy a tirar las líneas de nuevo. Entonces esto tiene agua. Esto parte ahí. Perfecto. Como cayó agua, esto se abrió. Apagó el estanque. Y ahora, estando el estanque apagado, se empezó a sacar el agua y en algún momento apretamos y ese vuelve y después de que vuelve aquí, vuelve a caer agua. Ya, con esta modificación, estaba mal puesto el límite
es el estanque inferior, es el LSL2. Entonces ahora hay agua en el pozo, perfecto. El estanque está, el límite normalmente cerrado porque no ha caído agua. Presionamos Start, parte la bomba y al partir la bomba pasamos por la posición de este estanque 0% y este estanque 100%. Entonces primero se acciona este, ¿cierto? Primero se acciona, aquí se acciona 0%, 100% y estos quedan así, trabajando permanentemente. Y son los nuevos interruptores de Start y Stop. En algún momento llegamos al 100%, presionamos aquí. El K que está debajo de ese estanque 100% de qué es. Ese debería ser un K3. Encontré. Un K3. Que se tiene que apagar aquí. De nuevo. Entonces, ya. Hay agua en el pozo, perfecto. Hay agua en el pozo. Presionamos Start. Y aquí empezamos a llenar. Empieza a llenar, empieza a llenar. Y como empieza a llenar, pasa por 0. Tocamos el 0. Y ahora llegamos al 100. ¿Dónde está el estanque? 0. Claro, llegamos al 100. El estanque se apagó. ¿Cierto? Y ahora tenemos que llegamos a donde el estanque se vacía. Ahí partió el pozo, se fijan, y como partió el pozo, esto de nuevo se abre. Y después tocamos acá, se apaga el pozo, tocamos acá, se prende el pozo. Y ahí estaría el estanque trabajando en forma automática. Si en algún momento apretamos stop, Bueno, claro, se apaga el sistema. Y el estanque queda con su agua. Si apretamos Start, vuelve a funcionar. Hay agua porque está presionado al 0%, si se fijan. Llegamos arriba, apagó, se vacía. Y ahí está 100% funcionando el sistema. Lo voy a dejar ahí, voy a pausar la clase 2 minutitos y regreso para que le echen una mirada. Ya, ahora sí, disculpa. Fijémonos en el diagrama de tiempo, cómo funciona esto. Lo que tenemos acá son este aquí, por ejemplo, es Start. No sé, aquí, si se fijan, vale 0 y cuando se presiona cambia a 1. Por lo tanto, esto sería normalmente abierto. Y este PB2, este que está acá, PB2 es stop. Y si se fijan, también es normalmente abierto. Por lo que casi obligatoriamente para transformarlo en normalmente cerrado, lo que vamos a tener que hacer, por ejemplo, es hacer algo así. Que este sea PB2, que active un
relé auxiliar, supongamos que se llama KX, y que KX lo usemos como un contacto normalmente cerrado. Se fijan, de tal forma que cuando nosotros activemos este relé abre un contacto. Porque este es un stop normalmente abierto, tiene esa como particularidad. ¿Se fijan? Así que ese es el primer cuidado. Ya. Este cilindro y este diagrama es el que yo había insertado para simular el estanque. Este estanque adhesivo, en el que decimos se pueden colocar aquí los sensores. Estos sensores están acá. ¿Se fijan? LS1 y LS2. En este caso, ambos son del tipo normalmente abierto. Este parte en 1 porque en un principio está detectando que el cilindro se encuentra es parecido al estanque. Este sería como 0% de avance y este sería el 100% de avance. Entonces está detectando que está en 0. Por eso está en 1. Está aquí en 0%. Pero se fija, una vez que el cilindro avanzó un poquito y por ejemplo se encuentra aquí, ya no está ni tocando acá, ni tocando a este otro. Y como se encuentra al medio, en ese instante se fijan acá, los dos valen 0. ¿Hasta qué? Hasta que avanza suficiente y toca el superior. Y cuando toca el superior, apaga la válvula. Aquí la válvula funciona aquí. Cuando la válvula ingresa aire, el cilindro avanza. Y si el aire es 0, este sería el aire. Y si el aire es 0, vamos a hacer otro color. Eso es cuando ingresa el aire. Si el aire es 0, entonces el cilindro retrocede. Como este se le llama el cilindro más, el cilindro A, esto se puede escribir así también, que cuando ahí, por ejemplo, y ahí. Entonces esto es A más cuando avanza y A menos cuando retrocede. Esa sería una representación equivalente. ¿Ok? Entonces sigamos con la explicación. Ya vimos cómo funcionan los límites. Los límites van a ir detectando, igual que el estanque, que llegó al final, que llegó, o sea, que llegó a 0%, que llegó a 100%. Y eso va a estar, ahí está, ¿se fija? Acá está, ese sería 0%, 100%, 0%, 100%, 0%, y así sucesivamente. Este es el start, y nosotros apretamos start. Y cuando apretamos start, ¿qué es lo que hacemos? Mientras que esto sube, fíjense, aquí todo esto es a más. Cuando está subiendo, ¿qué tiene que estar encendida? La válvula. O sea, lo que nosotros vamos a hacer para que el cilindro suba es encender la válvula. La válvula se representa de esta forma en cada décimo. Ahí. Entonces, cuando usted enciende la válvula, ya la válvula le puede poner, por ejemplo, A. Y con esa válvula A va a hacer en la válvulita, cuando usted entra a las propiedades, ahí también le coloca A. A, P, en cada válvula. Entonces, esa válvula es la que nosotros vamos a tener que encender. Si la válvula está encendida, el cilindro avanza. Si apagamos la válvula, el cilindro retrocede, que es lo que está indicando acá cuando está en la posición de, acá está en A menos, A menos, A menos, A menos y A menos.
y el que tiene, o el elemento que tiene algo distinto y bastante distinto es el stop. Porque si se fijaron, el stop acá es normalmente abierto. Y fíjense que aquí el operario en este momento aquí presiona stop, en ese momento aquí. ¿Cierto? Y a pesar de que presione stop, en el sistema no ocurre nada. El sistema queda ahí esperando y para que funcione stop, tienen que ver, el stop funciona, el stop. Dice, primero tiene que presionar PB2, que entre comillas es stop. Segundo, el cilindro tiene que haber llegado al 100%. Y cuando sea 1 más 2, en ese instante, ahí se puede hacer detener la válvula. Permanentemente. O sea, ahí el sistema queda permanentemente detenido. Este es el desafío para la siguiente clase. Lo voy a subir al aula, este ejercicio, con la explicación correspondiente. ¿Ya? Pero lo voy a explicar rápidamente. Voy a sacar todas las figuras porque ya tiene tantas cosas que no se entiende. Rápidamente. Usted aprieta Start. El cilindro avanza. Cuando avanza, deja de presionar LS1. Ya, este sería como 0. Este es el paso 0 porque está ahí. De 0 va a 1. Después, cuando avanza, y ahí en ese momento, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Encender la válvula. Perfecto. Encendemos la válvula, el cilindro avanza. Cuando llega a LS2, que está aquí, ¿qué tiene que hacer ahí? Apagar la válvula. Apaga la válvula, esto se devuelve. Cuando se devuelve y llega a LS1, vuelve a encender la válvula. Y esto sigue avanzando. Y queda así permanentemente el cilindro. Avanza, retrocede, avanza, retrocede, avanza, retrocede. Y queda así, oscilando. Ahora, y ese proceso lo podría probar y simular sin ningún problema. Después, en algún momento, el operador aprieta stop. Y stop. Pero todavía no se apaga, sino que cuando stop y llega al LS2, ahí recién apaga todo. Ese es como el ejemplo. Y en los diagramas de tiempo están todas las señales que uno debe ir vigilando para poder hacerlo. Este lo puede simular 100% en el KDSIMU. Como le digo, en el KDSIMU para la válvula, lo voy a abrir aquí para mostrarle cuál es el simbolito. Para el KDSIMU. En el KDSIMU ese es el elemento que es el elemento que es válvula.
¿Se fijan? Ahí está. Entonces, este se tiene que llamar A. Y aquí la válvula usa la monostable. La monostable es la que se usa para este ejemplo, que cuando nosotros ingresamos el aire sube y para que se devuelva tiene un sistema de un resorte, un sistema mecánico que la contrae. Así que eso sería, vamos a guardar como, este se va a llamar